Ahora sí, muy buenos días para todos y para todas nosotras. Es un gusto tenerlos acá. Hemos querido construir este espacio entre Adecuales y Her Safe Place para poder abordar la temática de la equidad de género durante la crisis y durante la pandemia. Este espacio surge a partir de una reunión que tuvimos en Ciudad de México hace ya más de un mes antes de que todo esto ocurriera y pensamos cómo podíamos trabajar en conjunto entre Her Safe Place y Adecuales, y después pasó todo esto y decidimos que la mejor manera de hacerlo era colaborar para que ustedes tuvieran la mayor información en este momento en México sobre qué está pasando y cuáles son los efectos de la pandemia sobre la equidad de género y qué podemos hacer al respecto. Entonces, yo voy a iniciar por presentar a Adecuales, después Pau y Age van a presentarse y a Her Safe Place. Quiero dar unos lineamientos básicos sobre el webinar. Tenemos a todo el mundo silenciado, eso es a propósito, entonces no se preocupen, igual con las cámaras, para que ustedes puedan concentrarse en nosotras cuatro que vamos a estar hablando durante este webinar. Vamos a tener el chat abierto todo el tiempo para sus preguntas y comentarios y ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas y comentarios abiertos que va a contestar Valeria Mira, que es la líder de conocimiento de Adecuales, y también tienen la posibilidad de contestar, de hacer preguntas directas a las panelistas, aunque esto no lo recomendamos en el sentido de que vamos a estar dando la charla. Entonces, al final, o sea, durante el chat, Valeria va a estar contestando y al final ella va a recoger las preguntas más relevantes para que las traigamos a colación entre nosotras las panelistas y podamos contestar. Entonces, inicio por presentarles el equipo de Adecuales que está aquí presente. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a estar de Adecuales dos personas. Voy a estar yo soy la CEO de Adecuales, mi nombre es Mía Perdomo, soy colombiana, creo que eso ya fue evidente. Y yo soy psicóloga, estudié Derechos Humanos y hace 6 años, en conjunto con Andrea de la Piedra, mi socia peruana, fundamos Adecuales para derribar los techos de cristal para las mujeres en Latinoamérica. Y bueno, ha sido todo un camino alrededor de acompañar a las empresas en este sentido. Y me acompaña Alexa Jerez, que es la coordinadora del Ranking PAR en México. Alexa es activista por los derechos de las mujeres, es politóloga del ITAM y es cofundadora de la colectiva Resiliencia Combativa, que busca la equidad de género en el ámbito universitario. Ahora quisiera hablarles un poquito acerca de Adecuales y lo que hacemos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, hace 6 años decidimos que ya no queríamos ver a las mujeres estrellarse contra el techo de cristal y nos dimos cuenta que nosotras, al ser mujeres jóvenes, inevitablemente nos íbamos a estrellar si las cosas seguían como estaban. Y no queríamos que ni nosotras ni ninguna mujer en Latinoamérica tuviera que enfrentarse a las barreras invisibles, que es lo que define el techo de cristal, que impide que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo. Entonces creamos Adecuales. Adecuales tiene 3 líneas hoy en día. La primera es de consultoría. La consultoría es un trabajo que hacemos en políticas, procesos y cultura organizacional para que las empresas tengan herramientas para cerrar las brechas de género en toda Latinoamérica. Nosotras tenemos operaciones hoy en día en Perú, Colombia y México, pero trabajamos con empresas por toda la región. La segunda línea es la comunidad de Adecuales. Decidimos que las empresas que más sabían de equidad de género, que más comprometidas estaban, debían reunirse para compartir buenas prácticas y para que Adecuales les pudiera enseñar temas de vanguardia en equidad de género. Entonces creamos la comunidad Adecuales, que hoy en día reúne más de 100 empresas entre Perú, Colombia y México, y es el movimiento por la equidad de género para nosotras, como más relevante que hay en la región de empresas alrededor de este tema. El tercero, y es posiblemente el más conocido, es el Ranking PAR. El Ranking PAR es la medición de las condiciones de equidad de género en las empresas que hacemos en toda Latinoamérica
llevamos 6 años haciendo el ranking, en México llevamos 2, ya Alexa entrará en más detalle en cómo nos fue. En México medimos 80 empresas el año pasado y este año queremos medir 200. El ranking es gratis, entonces es una manera en que todas las empresas pueden saber cómo están en equidad de género al interior de su organización y de esta manera tomar medidas al respecto. Ahora quiero pasarle la palabra a nuestras co-anfitrionas para que nos cuenten acerca de ellas y de Her Safe Place. Gracias, Mía. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Paola Bortoluz y con mi socia Águeda Dagón fundamos Her Safe Place hace ya 2 años. Y nuestra empresa se dedica a certificar ambientes seguros para mujeres, desde distinguir el diseño de los espacios físicos, desde diseñar los protocolos de atención y servicio y también la cultura organizacional y cómo pueden o tienen introducida la perspectiva de género para definir que un ambiente por lo menos seguro tiene el piso mínimo para aprovechar el desarrollo, el potencial del desarrollo completo de las mujeres y de hecho desde una perspectiva de género que permita y facilita el desarrollo, el potencial, el completo potencial del desarrollo de toda la comunidad dentro de una organización. Nosotros somos Her Safe Place y operamos en México. Sé que estamos en una comunidad y en un webinar internacional, pero estamos nosotros basados en México. Sí, Lina, ¿me pasas a la siguiente? Entonces, bueno, como mencioné, nuestra experiencia es sobre todo en el desarrollo de protocolos de acción y de atención efectiva y tenemos modelos de certificación. Todo desde el punto de vista de introducir perspectivas de género en las empresas para que puedan potencializar también sus indicadores de productividad, rentabilidad y desarrollo. Creo que te paso la palabra, Mía. Vas tú. Sí, en esta primera parte queremos comentarles, soy Águeda Dagón de Her Safe Place, hola a todos. En esta parte, tanto a Equales como Her Safe Place, les queríamos comentar sobre cómo la crisis de COVID viene a profundizar las desigualdades y en términos de género. Entonces, les queremos comentar cómo es que están las cifras, cómo sobre todo en sector laboral y distintos sectores, que les vamos a ir platicando, y cómo vemos que esta problemática, ¿no? Junto con la crisis, pues hace que se profundicen estas desigualdades. Paola, si quisieras dar la palabra. Sí, y para dar contexto, porque si bien la crisis nos pone de frente con un gran reto en términos de equidad, quisiera dar contexto como de dónde venimos las mujeres rápidamente para ver exactamente dónde nos encontramos, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito y voy a dar casos de datos de México, pero en el ámbito laboral, 4 de cada 10 mujeres tienen un trabajo remunerado en el caso de México. Si lo comparamos con la OSD, ese número se va a 6.5. Tampoco es que, por supuesto, tenemos este gran reto de equidad e igualdad en el mundo, ¿no? Pero en México esas son las cifras en las que estamos. Solamente el 25% de las mujeres que terminan la universidad tienen un trabajo remunerado. Y luego ya si nos vamos a cómo entran a las empresas, en las empresas encontramos que solo en general, en términos generales, de cada 100 trabajadoras o colaboradores en una comunidad laboral, 35 son mujeres. Tenemos también esas 35 y ese es a nivel entrada. Obviamente estas cifras, si la extrapolamos hasta niveles de comités ejecutivos o de CEOs, pues se va a 8. 8 de cada 100 colaboradores son mujeres, ¿no? Y luego tenemos el tema de el sueldo. A niveles de entrada en las empresas, las mujeres reciben un 8%, y de nuevo en el caso de México, un 8% menos que los hombres. Y esto
si vamos a nivel ejecutivo, tenemos un 22% de un nivel menor de sueldo que los hombres, en el caso de México. Estas son cifras generales y luego vamos podemos ver en sectores, cómo se comporta en sectores, y entonces ahí tenemos diferentes proporciones de hombres y mujeres. Y en particular, digamos que uno de los sectores más igualitarios son el sector de retail, ¿no? El sector financiero. Aquí podemos ver que es el sector terciario, que constituye comercios, restaurantes, transportes, servicios profesionales, que son los que están con mayor proporción de mujeres que hombres en términos generales. Aquí nos vamos, si quieren, a nuestra siguiente lámina. Entonces, ahí es donde estamos las mujeres, ¿no? En las condiciones que comenté, y ahí es donde estamos hoy. ¿Qué pasa? Se nos viene la crisis del COVID, y nos reporta con Canaco y Servitur que, por ejemplo, en la primera semana de la fase 2, se registraron en el sector comercio, servicios y turismo, que es en donde podemos decir que hay mitad hombres y mitad mujeres, tuvieron pérdidas por 195,000 millones de pesos por la suspensión de actividades. Entonces, en la industria restaurantera, que también estos sectores son los que más empleo otorgan en el país. Tenemos que el 58% de los empleados en este sector son mujeres, y además podemos comentar que en su mayoría son cabezas de familia. ¿Dónde nos pone esto? Entonces nos topamos con que todas estas condiciones, como bien dice el título, ¿no? La desigualdad no está en cuarentena. Venimos en estas condiciones de desigualdad, nos topamos con las crisis. Los sectores más relevantes en donde participan las mujeres están siendo, lo que estamos observando es que son los más golpeados, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Por qué son los más golpeados? Pues, ¿qué tenemos, no? Las empresas cerradas que fueron determinadas como no esenciales, en el caso de México, son comercios, restaurantes, todo lo relacionado con turismo y servicios, que son donde más está, digamos, que el porcentaje de mujeres en el trabajo, en la esfera laboral, y además con el tema de las escuelas. Sin escuelas, entonces las mujeres se topan con trabajo imposibilitado por disposición de las autoridades, y además con el tema del cuidado en casa de los niños, que también limita la posibilidad de que ellas puedan buscar otras fuentes de ingreso paralelos, ¿no? ¿Cuáles son los servicios? Vamos a la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los productos y servicios esenciales que continúan en operación? Tiendas de autoservicio, farmacias, servicios médicos, financieros, industria alimentaria, servicios de asistencia social, que también son sectores en donde hay una importantísima participación de la mujer, y resulta que, por un lado, tenemos los sectores en donde siguen las operaciones, pero constituyen la primera línea de contagio. Y los sectores más afectados, en donde se cancelan las operaciones, están predominantemente afectando a las mujeres en términos económicos. De ahí la doble vulnerabilidad hoy de las mujeres, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, le paso la palabra a Águeda, que nos comenta sobre esto. Sí, para profundizar un poco en el tema del sector salud, centrándonos, ¿no? Como en este momento que estamos viviendo de la contingencia, todo el cuerpo médico sale, pues todos los días, es un cuerpo médico que no está descansando. ¿Y dónde están las mujeres en este cuerpo médico? Pues en toda América Latina y el Caribe, la mayoría de los empleos en salud hoy son ocupados por mujeres. 57% de los doctores son mujeres. 9 de cada 10 profesionales de enfermería también. En México, este número se traduce a 316,096 enfermeras
de las que tienen contacto directo con pacientes. Obviamente hay otro tipo de enfermedades especialistas, administrativas, que seguramente también durante la emergencia tendrán que irse incorporando a atención directa, de acuerdo a las fases que emita salubridad. Pero este es hoy por hoy donde están las mujeres también en esta primer línea de atención a los enfermos. Y además, aquí en México al menos, y sabemos que a lo mejor en otros países también, ¿qué está pasando? El cuerpo médico está recibiendo agresiones. Este temor colectivo que está habiendo en algunos lugares de contagio, están pues fomentando un comportamiento agresivo y violento hacia los cuerpos médicos. Aquí en México empezó en Jalisco y se empezó a replicar a nivel nacional. Y bueno, hasta la OMS México y ONU México están haciendo esta campaña de respeta a quien te cura, ¿no? Porque sí es una situación. Entonces, no nada más están en riesgo por la línea de contagio directo, sino aparte está habiendo agresiones. Entonces, estas desigualdades también se convierten en violencias y cómo esto se va profundizando en un momento tan relevante que estamos viviendo como humanidad, como planeta, ¿no? Este es como lo que hoy por hoy estamos viviendo. La que sigue, Lina, por favor. Entonces, desde Her Safe Place estamos geolocalizando e hicimos un comparativo en mapas. Si bien esta cifra de contagiados de COVID es de hace un mes, por supuesto que ahorita a nivel nacional ustedes lo podrán ver y ya es de otros muchos colores. Pero quisimos decir, ¿dónde están las mujeres respecto a los enfermos que hoy por hoy están identificados ya con casos? Y hicimos este traslape. ¿Por qué? Porque esta primer línea de atención, que en su mayoría son mujeres, pues están justamente en esa primera línea de contagio. Entonces, es lo que nos dice este mapa. Es una realidad traslapada y es lo que todos los días estamos enfrentando. Adicional a todo esto que les compartimos Paola y yo, hoy por hoy la violencia que está incrementándose a nivel doméstico por el confinamiento nos habla de que hay refugios al 110% de la capacidad de lo que debería de estar. En el 911 podemos ver cómo se han incrementado también las llamadas de denuncia en más del 80% a nivel nacional. Y hay una cifra que hay que corroborar todavía, pero sí nos alarmó en estos días la noticia que llegó, que están aumentando los feminicidios. Entonces, como para tomarla con reservas, pero no es una casualidad. México Evalúa hizo un estudio sobre lo que pasó en 2009 con el tema de la influenza. Y cuando se iban a la desagregación de datos de los homicidios, bajaban a nivel público, pero subían en los hogares, y cuando se desagregaba por sexo, lo que había aumentado era el de mujeres. Entonces, creo que hay que estar muy alerta. Es un tema transversal, como lo comentábamos, y que ahorita es de interés también para las empresas, porque finalmente en una parte de las empresas, pues estamos trasladando el espacio de trabajo al hogar y entonces nos volvemos un mismo espacio, trabajo, familia, donde ahí se está confluyendo y estamos generando este canal de conversación y este vínculo entre empresa-familia que siempre ha existido, pero ahora es más visible, hablando de visibilizar también estas realidades de las mujeres. Súper, muchísimas gracias a las dos. Yo me vuelvo a presentar, Alexa Jerez de AEQUALES, coordinadora del Ranking PAR. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes en este webinar. Y pues para empezar me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Qué es esto que, si podemos regresar tantito, ¿qué es esto que hemos estado escuchando o leyendo en los medios o en las redes sociales sobre cómo las mujeres estamos en una situación especial de vulnerabilidad en el ámbito laboral por la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo esto tiene que ver con las organizaciones, con las empresas y con ustedes? Y esto es lo que yo quiero que podamos salir entendiendo de este webinar. Entonces, ¿qué implica? Quería empezar aclarando qué implica tener perspectiva de género en el ámbito laboral. Porque no es una herramienta exclusivamente para las mujeres.
Siempre me gusta hacer esta referencia a nuestro amigo tan conocido, el patriarcado, que estoy segura que lo han escuchado en algún lado. Y si bajamos a nuestro gran amigo a la cotidianidad, podemos entenderlo como esta organización social, política, económica, laboral que nos afecta, que nos limita tanto a hombres como a mujeres y que tenemos un impacto en las mujeres diferentes. ¿Por qué? Porque los hombres, a comparación de las mujeres, están en una situación de poder. Entonces, por esta situación, ambos nos enfrentamos a obstáculos que limitan nuestro desarrollo y nuestra libre elección dentro del ámbito laboral. Entonces, la perspectiva de género, lo que les queremos platicar en este webinar, es que es una herramienta de liberación para tanto hombres como para mujeres, en cuanto a la conciencia que viene con ella de los obstáculos y los límites que creemos propios, pero que son construcciones sociales. Entonces, ya empezando, siguiente diapositiva, por favor. El primer reto que estamos viendo es la distribución de los roles de cuidado y el impacto que esto tiene en la inequidad de los procesos de recursos humanos. Por primera vez, las empresas están viendo enfrentadas a la economía del cuidado como parte de su base. El mantenimiento de la vivienda, el cuidado de personas mayores, todo esto es parte de la economía del cuidado. Y las empresas se ven beneficiadas por esta economía cuando está balanceada, porque permite que sus colaboradoras y colaboradores se puedan desarrollar plenamente. ¿En quién pensamos en la unidad familiar tradicional y en la sociedad como el rol de educadoras o cuidadoras? Pues las mujeres. Y esto es un sesgo inconsciente porque asimilamos de forma automática la mujer con X o Y actividad. Entonces, las mujeres hoy estamos asumiendo culturalmente y sin mayor cuestionamiento no solo las horas laborales a distancia de teletrabajo y demás, sino también el cuidado de los hijos, de las hijas de adultos mayores, la limpieza, la alimentación y además las cargas educativas y de cuidado que están surgiendo a partir de esta crisis. Entonces, la economía del cuidado ya no solamente es una obligación del Estado, sino que también nos tenemos que encargar de acompañar a las empresas en este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en América Latina, las mujeres dedican en promedio el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en comparación con las que dedican los hombres a las mismas tareas. Siguiente. Cuando bajamos esto a México, sabemos por parte del INEGI que el 28.5% de los hogares tienen como jefas de familia a mujeres que se encargan totalmente de todos los cargos económicos, de la responsabilidad económica. Y si consideramos que en México las mujeres normalmente le dedicamos 21 horas más que los hombres a las labores del cuidado, esta es una realidad que se intensifica con la crisis y que afecta la productividad de las empresas porque afecta a las mujeres. Siguiente. Entonces, ¿cómo estamos en México en cuanto a prácticas que permiten el balance de la vida personal y de la vida laboral? Como bien explicó Mía, el ranking PAR es el diagnóstico de las condiciones de equidad de género en Latinoamérica, llevado por parte de AEQUALES. Encontramos que las prácticas como horarios flexibles o días flexibles para fechas especiales son extendidas entre las empresas del ranking PAR. Lo que hay que preguntarnos es cómo llevamos la flexibilidad laboral al futuro, con licencias de maternidad y paternidad extendidas que hoy están en nuestro ranking en el 52% y en el 44%. ¿Cómo transformamos, por ejemplo, aquellas prácticas que teníamos al contexto actual? ¿Cómo transformamos los servicios de guardería, de salas de lactancia, con subsidios, capacitaciones? Todos estos temas en cuanto a acciones y prácticas los veremos ya más adelante con Mía. Otro de los datos interesantes es que del top 10 de las empresas de nuestro ranking, todas han llevado o desarrollado campañas de sensibilización para erradicar estereotipos y perjuicios asociados a los hombres y a las mujeres dentro de las empresas. Siguiente. Entonces, un dato muy interesante del ranking PAR es que cuando las empresas cuentan con licencias de paternidad extendida, se muestra un incremento de ascensos de mujeres. Y puede que me digan, Alexa, la verdad es que no entiendo muy bien la línea, no entiendo cómo está esa relación. Y yo les cuento, porque cuando tenemos un mayor balance de las actividades del hogar, las mujeres ya no tienen una de las barreras que limitan su desempeño profesional, permitiendo que tengan más visibilidad, mejores evaluaciones y mayores remuneraciones en la mayoría de los casos.
Entonces, esta es una medida entre muchas otras que fomentan la corresponsabilidad de las labores del cuidado y que podemos ver que afecta la forma en la que las mujeres tienen presencia dentro de su empresa. Siguiente. Entonces, teniendo esto como contexto, si las empresas no se responsabilizan de cambiar las dinámicas de la distribución injusta del trabajo no remunerado, su intensificación en la crisis del COVID va a tener un efecto negativo en estos 5 puntos. Evaluaciones de desempeño, visibilidad, ascensos, remuneraciones y despidos. ¿Por qué? Muchos de los indicadores que usamos hoy en día para medir el desempeño y la productividad contienen variables que no tienen enfoque de género y que no están adaptados a las nuevas dinámicas laborales que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, cualquier indicador que incluya componentes de cantidad de tiempo o presencialidad que la colaboradora o el colaborador dedica a cualquier actividad laboral, y puedes esto también incluir, por ejemplo, networking, suele ir en detrimento de las mujeres porque somos las que menos tiempo en general tenemos para dedicarle a este tipo de actividades, al tener la mayor responsabilidad en las tareas del cuidado. Entonces, es muy importante tener mapeados los efectos de la economía del cuidado porque se vuelve crucial para las empresas poder permitir que las mujeres salgan adelante y puedan tener estas oportunidades en tanto a visibilidad, ascensos y remuneraciones, y claro que evitar en el peor de los casos los despidos. Siguiente. Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos hacer para empezar a trabajar las neuronas es, ¿qué rol tienen las mujeres de su empresa en sus hogares y en el trabajo en esta etapa de crisis? ¿Estoy incluyendo un discurso de familia en mi manejo de crisis? ¿Cómo incluyo a los hombres y a los niños? ¿Estoy escuchando las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres frente a la crisis? Siguiente. ¿Cómo estamos midiendo la productividad y el desempeño? ¿Y qué de aquello que medimos puede ser subjetivo y puede estar cargado de sesgos de género? Siguiente. Nuestro segundo reto es la gestión de crisis que puede llegar a excluir. Entonces, siguiente. Sabemos que por los datos del ranking PAR, que en las organizaciones evaluadas en México, las mujeres representan una minoría del total del personal. Además, podemos ver que entre más aumenta el nivel jerárquico, esta cifra se reduce hasta el 21% en el nivel de la junta directiva. Entonces, el porcentaje que representa a las mujeres como mayor autoridad o cabeza de las empresas es uno de los más bajos, 18.18%, frente al de los hombres. Es interesante que en el top 10 del ranking, 40% de las empresas cuentan con cuotas de género para cargos directivos. Es súper importante resaltar que este tipo de implementación de cuotas y metas de género son en México las prácticas menos realizadas dentro de las organizaciones. Entonces, es reducida la cantidad de empresas que promueven iniciativas para disminuir las barreras internas que dificultan el liderazgo de las mujeres a través de programas exclusivos para ellas. Siguiente. Si tenemos grupos homogéneos tomando decisiones en tiempos de crisis, es probable que su enfoque no sea el más adecuado. Ahora más que nunca las empresas no pueden dejar de acercarse a esta situación, no pueden ser ajenas. La fusión que estamos teniendo del espacio laboral y personal exige un rol más activo por parte de las empresas para hacerle frente a esta problemática. Las mujeres quizá tienen menos presencia en los equipos de crisis y el manejo de la crisis no tiene enfoque de género. Esto implica que la perspectiva no está siendo escuchada, por lo que las mujeres deben, ahora más que nunca, hacer parte de las decisiones en medio de la crisis, porque de lo contrario, la perspectiva femenina no nada más va a ser excluida de nuevo, sino que todas las decisiones que se tomen en crisis pueden empeorar la situación de las mujeres a mediano y a largo plazo. Siguiente. Como un ejemplo de esto, como vemos en esta gráfica, cuando las empresas se vuelven catalizadoras del cambio para hacer la equidad de género una realidad, como creando comités de género, cuestiones como salas de lactancia, home office, horarios flexibles aumentan y aumentan en beneficios de todas y todos los colaboradores en alrededor del 10%. Siguiente. Entonces, para cerrar esta área, ¿qué preguntas deberíamos de hacernos? ¿Tenemos mujeres representadas en nuestros comités?
¿Cuál es el rol de las mujeres y cómo cambia en su empresa en esta etapa de crisis? ¿Estamos escuchando las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres frente a la crisis? Son preguntas que nos tenemos que hacer continuamente. Siguiente. Entonces, para entrar a la siguiente sección de nuestro webinar, empezamos a plantear herramientas y prácticas para abordar la crisis con enfoque de género. Pero probablemente pregunten, bueno, está muy lindo, el tema de género sin duda es importante, las mujeres son importantes, pero a mí como empresa, ¿por qué me importa? ¿De qué me sirve? Y aquí es cuando entra el business case, el caso de negocio de la equidad de género. Siguiente. Entonces, algunos de los puntos que podemos encontrar del caso de negocio, porque, bueno, hay muchísima literatura, pero reduciéndolo un poquito para ustedes. Por ejemplo, por cada 7% de incremento en equidad de género, hay un 3% incremento en las utilidades de la empresa. Por un aumento del 30% de la participación femenina en el liderazgo, se asocia un 15% más de rentabilidad para una empresa típica. Y finalmente, el Producto Interno Bruto Global podría incrementarse en otros 8 trillones de dólares para el 2028 si todos los países aumentan su nivel de innovación en un 10%. Y adivinen qué, los espacios equitativos tienen 6 veces más de innovación que los típicos. Entonces, adelantando esto, les cedo la palabra a Águeda y a Paola para que continúen con esta parte del webinar. Sí, justo pensando también en estas prácticas y herramientas, o sea, de cómo abordar la crisis ahorita con perspectiva de género. Desde Her Safe Place hemos empezado a impulsar algunas iniciativas. Hace 3 semanas empezamos a convocar a algunas instituciones aliadas que la misma conversación de perspectiva de género nos ha llevado a tener esta relación y este vínculo, ¿no? Convocamos a un espacio colectivo de construcción donde empezamos a decir, a ver, el tema de género hoy más que nunca debe estar vivo. Venimos como de una euforia, a lo mejor del 8 de marzo, 9 de marzo, nos llega la crisis del COVID y ¿en dónde quedó nuestro tema? Es hoy más que nunca en este tránsito de la crisis, tenerlo en la mesa, porque si bien crisis anteriores nos han dejado la experiencia de que la realidad de las mujeres, si ya viene de una desigualdad, pues esta desigualdad se profundiza. Entonces, empezamos a tener estos conversatorios con la idea de generar una agenda común y sostenerla, por supuesto con AEQuales, el TEC de Monterrey, algunos miembros de Canacintra, con Camín, Be Water, Bolsa Rosa, y dijimos, bueno, ¿qué hacer para que las empresas y la agenda de género, que se empiece a visibilizar también, no nada más como la profundización de la posible profundización de la desigualdad, sino que también, más bien, lo veamos como una oportunidad y un camino para responder? Entonces, en la última sesión, acordamos que estaremos compartiendo también estas buenas prácticas y tips de acción, ¿no? Que sobre todo para ahorita, mantener la agenda, a la cual por supuesto que los estaremos invitando y convocando para que juntos nos sumemos como sector empresarial a que esta perspectiva de género sea parte de la vía para transitar y recuperarnos como instituciones durante la crisis. Entonces, esto es algo que hemos impulsado, por supuesto. Estamos planteando temas de la corresponsabilidad, que ahora es más visible, familia, trabajo, las posiciones de liderazgo desde la toma de decisiones durante la crisis, justamente por lo que decía Alexa, cuando hay complementariedad de perfiles, los procesos de innovación tienen esa oportunidad de acelerarse. Entonces, ahorita lo que vemos que la crisis de COVID nos trae necesidad de creatividad, de innovar, de modificar. Se van a modificar comportamientos de consumidores, comportamientos de logística, servicios, comportamientos. Entonces, esto requiere innovación en las instituciones. Es ahí donde insistimos que la perspectiva de género y promover esta complementariedad de perfiles y, por supuesto, que las mujeres asuman puestos de liderazgo,
para toma de decisiones en la crisis y posterior, pues es algo elemental. La que sigue, Lina, porfa. Entonces, queremos traer a la mesa, o sea, 3 elementos clave para transitar y superar la crisis. O sea, si bien una reflexión enorme que nos trae a nivel, pienso, individual, colectivo, institucional, la crisis, es que no somos burbujas, no somos islas, sino que a la vez tenemos que pensar en todo y como negocios y empresas estamos tomando decisiones todo el tiempo. Vemos que la perspectiva de género nos trae a la mesa que podamos ver esta situación desde 3 componentes muy relevantes, que es el cuidado, la economía y la salud. Van de la mano para realmente poder hacer frente a este reto tan grande, tan especial que estamos viviendo, pero que es factible si lo vemos como un sistema, desde un enfoque sistémico y desde esta perspectiva de comunidad. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué hicimos en Her Safe Place? Nos dimos la tarea de ir a recuperar buenas prácticas de gestión de la crisis con empresas grandes, que creemos que es información muy valiosa para todos, para todas, y para las pymes sobre todo, que si bien no tenemos los mismos recursos que a lo mejor las empresas grandes, pero nos dan un referente para saber desde mis capacidades institucionales y mis recursos cómo lo puedo hacer. Entonces estuvimos platicando con instituciones como el TEC de Monterrey, Cuprum, Banamex, Coca-Cola, entre algunas otras, y veíamos algunos puntos en común que les queremos compartir para que ustedes vayan tomando también esta información. Veíamos que hay una gestión integral sanitaria en sus instalaciones y con sus colaboradores, y la toma de decisiones organizacional y financieras iban de la mano. Entonces, ¿cómo? Dando una primera atención y acompañamiento a la población de riesgo inmediata y acompañamiento médico. Acciones inmediatas que tomaron desde detección y aislamientos oportunos, canalización adecuada, y eso es algo que accionaron de inmediato. Luego, en otro componente, había una comunicación clara, efectiva y oportuna. ¿De qué? De medidas de prevención, acciones institucionales a implementar. Y mucha campaña de difusión, síntomas de COVID, la ruta de acción, qué hago, sí, con quién me comunico, sí, medidas preventivas, bienestar psicológico y emocional y liderazgo resiliente, ¿no? Eso nos llamaba mucho la atención de una de las empresas, porque es, tú como jefe, te van a llegar situaciones, oye, es que no tengo escuela, se me está haciendo engrudo en el hogar, o estoy teniendo síntomas, ¿qué hago? ¿No? Entonces también como desde orientar tu liderazgo hacia la gestión de la crisis. Entonces, estas fueron algunas de las varias prácticas y le cedo la palabra a Paola para que nos comparta la propuesta que hacemos desde HerSafe. Gracias, Age. Y quiero traer lo que dijo Alexa de Cuales sobre que la perspectiva de género da oportunidades de innovación. Y la perspectiva de género, de verdad, a mí me parece que estamos, o sea, si bien con unos retos enormes, con una oportunidad histórica para hacer las cosas de una manera diferente. Esta crisis sanitaria no se va a resolver a menos que atendamos absolutamente el ciclo, que justamente es el que muchas veces la teoría de perspectiva de género nos da, que es que no vivimos en estas burbujas, como comentaban, aisladas. Hoy en día, claro que está colapsada la vida familiar con la vida laboral, y en las empresas tienen que tomar en consideración esto, porque esta es la realidad que siempre ha sido, pero hoy más que nunca, si no se toman las decisiones a nivel de empresa considerando esto, de por sí están todos con sus recursos, ya tomaron decisiones sobre recursos humanos, quién sí está, quién no, cómo se reconfiguran los equipos, qué líneas de producción se cierran, cuáles se van a disparar, qué locales se cierran, cuáles se van a disparar de nuevo. Todos estamos al límite, todas nuestras empresas están al límite, utilizando sus recursos y el recurso humano al límite. Si no introducimos esta perspectiva, si no tomamos a la hora de las decisiones en consideración
todo esto, de cómo está afectando la realidad personal y familiar a nuestro equipo, bien plantados sobre la tierra, pasado mañana, nosotros mismos como empresas nos vamos a estar metiendo el pie y vamos a estar en una situación aún más estirada, muchísimo más compleja. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos en Her Safe Place? Cómo desde nuestra experiencia en protocolos de acción efectiva, desde esta introducción de perspectiva de género, siempre desde un enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico hoy más que nunca es relevante. ¿Cómo es que algo que sucede en un mercado en Wuhan en diciembre, hoy abril, está afectando en la Ciudad de México? Y en Bogotá, en Medellín, en donde estemos, en Guadalajara, en Tijuana, en Tequisquiapan. De verdad, y si no se resuelve en uno de estos lugares geográficos, considerando que se resuelva para todos niveles económicos, profesionales, de verdad, si no tenemos un enfoque sistémico, va a ser algo que va a ser mucho más complejo de atender y solucionar. Entonces, desde este enfoque sistémico y básico, desde una perspectiva de comunidad como empresas, somos una comunidad y es como traerlo a la mesa en las decisiones, en la toma de decisiones. Diseñamos una gestión dinámica de la crisis porque ahorita lo que necesitamos es saber, como decía Águeda, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos este diseño de equipos y cómo atendemos? Y la primera línea, obviamente, es el caso de crisis, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar en esta crisis en el interior de los equipos? Entonces, nuestra ruta constituye en un tema de un análisis de riesgo, definición de protocolos, un acompañamiento y una apuesta de una comunicación clara, que es lo que hemos visto, que es una de las buenas prácticas que han implementado las empresas que pueden apoyarse en estructuras firmes y sólidas de temas de diseño, comunicación interna, apoyo jurídico, etcétera. Entonces, sí, me pasan a la siguiente, por favor. Entonces, en Her Safe Place proponemos y damos apoyo con esto que es la ruta COVID-19. Pusimos a su disposición una herramienta gratuita que les permite calcular el riesgo sanitario de cada comunidad empresarial. Los resultados que dan de primera instancia son un escenario básico de cómo se pudiera comportar el COVID en la comunidad interna, cómo esto puede impactar la operación básica en términos de días de aislamiento, de ausentismo, etcétera, que obviamente tiene implicaciones financieras y de logísticas. Y un escenario básico del potencial comportamiento en contagios internos. Les damos con este primer análisis tips para gestionar escenarios y la operación y también un plan de recomendaciones de reincorporación de los empleados. Y obviamente medidas sanitarias básicas que hemos visto ya en la práctica que lo que una persona entiende por aislamiento y por medidas sanitarias y también a lo que tienen acceso, porque ese es también siempre plantados en la realidad de a lo que las personas tienen acceso, cómo podemos cuidarnos entre todos, cuidar nuestra comunidad empresarial en una realidad de disposiciones de aditamentos sanitarios, ¿no? Para crear estos cercos en todos los ambientes. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces en la misma línea en la que veníamos con Águeda y con Paola hablando de cuáles son las medidas que debemos tomar para enfrentar la crisis con enfoque de género, en las cuales siempre decimos que la equidad de género no se logra de manera natural. Tenemos que hacer algo al respecto, no podemos esperar que eso ocurra por inercia. Entonces, las medidas afirmativas son aquellas medidas que nivelan la cancha entre hombres y mujeres para reconocer las diferencias históricas que han hecho que hombres y mujeres no empiecen en el mismo lugar de la cancha y que efectivamente sí puedan competir en igualdad de oportunidades. Para tomar acción sobre todo lo que hemos mencionado del COVID y aunando a lo que ya mencionaron de Her Safe Place, yo quisiera dividir estas medidas afirmativas en dos sectores. Las primeras tienen que ver con la cultura organizacional, que tiene que ver la flexibilidad laboral
con el manejo de crisis con enfoque de género, porque como todos sabemos, la variable número 1 para que una mujer llegue a una posición de liderazgo son las medidas de flexibilidad, y ahorita con mucho más ahínco que antes. Y la segunda son los aspectos estructurales, es decir, procesos y políticas que tradicionalmente se han hecho de una manera, pero que de esa manera no necesariamente contribuyen al ascenso de las mujeres. Pasamos porfa a la siguiente y empezamos con cultura. Entonces, primero, ¿cómo conseguimos la flexibilidad en su máximo escenario? Si antes para nosotros había preguntas alrededor de ¿será que debemos hacer teletrabajo? ¿Será que podemos hacer que las personas tengan horarios diferenciales y no estén todos al tiempo a las mismas horas en la oficina? Todas esas preguntas llegó el COVID y nos dijo, te tocó, no tienes nada que hacer. Entonces ahora tenemos teletrabajo impuesto, todo el mundo tiene unos horarios locos, todas las personas que tienen personas a cargo, que en especial son mujeres y que tienen hijos pequeños o adultos mayores o familiares enfermos, tienen que hacerse cargo de estas personas y nosotros tenemos que empezar a contabilizar eso como parte de la nueva normalidad. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, eliminamos cualquier aspecto de nuestra evaluación de las personas que tenga que ver con cuánto tiempo pasa haciendo algo o cuánto tiempo está presencialmente. Esas dos cosas ya no nos interesan en la nueva normalidad y en el manejo de la crisis con enfoque de género. Eso incluye además hacer reuniones en horarios inclusivos. Entonces, si yo sé, por ejemplo, y esto es real, que Pau y Age tienen hijos en su casa y yo no les pregunto ¿cuándo es mejor trabajar con ellas? Claramente, esto en las empresas a nivel jerárquico puede ser más complicado, pero igual hay que hacer la pregunta. Entonces yo puedo estar interrumpiendo un tiempo que ellas tienen que pasar con estas personas que están cuidando, que son sus hijos en el caso de ellas dos, ir en contravención de lo que es el enfoque de género y de esa manera hacer que ellas solo tengan más ansiedad, menos tiempo y sean menos productivas. Entonces, ¿qué nos cuesta? Hacer la pregunta de, mira, si tú te levantas y a tus hijos les tienes que conectar al homeschooling y tienes que darles de comer, ¿a qué hora podrías ya tener un poquito más de tiempo para sentarte frente a una pantalla y conversar conmigo? Pero además, todo lo que no se hace necesario hacer en una reunión, no hagamos reuniones. Para eso están los correos, para eso está Slack, para eso están las demás herramientas. El tercer punto es súper importante y ya lo han mencionado. Escuchemos a las mujeres. Muchas veces las empresas tomamos decisiones por las mujeres. Entonces decidimos qué es lo que necesitan o qué podría ir mal, qué puede ser peligroso, qué puede ser mejor. En este momento lo que necesitamos es preguntarles a ellas. Y eso se llama liderar desde el cuidado. Decir, yo te quiero cuidar, hombres y mujeres, entonces necesito saber qué necesitas para estar bien y de esa manera poder generar políticas y prácticas alrededor de eso. Liderar desde el cuidado también es preguntar por los sentimientos de los demás. Estamos en un momento de mucha ansiedad, la crisis trae muchas preguntas. No nos cuesta nada tener espacios como, vamos a empezar esta reunión hablando de cómo nos sentimos. Vamos a tener espacios en donde nos reunimos informalmente para conversar a ver cómo estamos. Vamos a crear un Slack, por ejemplo en Adecuales tenemos un canal de Slack en donde hablamos acerca de cómo nos sentimos. Y además, nosotras decidimos personalmente que cada CEO, en Adecuales somos 2 CEOs, tenía que llamar a cada una de las 30 personas de Adecuales para preguntarles cómo estaban, constantemente, porque nos interesa estar en sintonía con las personas y no estar simplemente como andando con el ritmo de la crisis. Siguiente, porfa. Entonces, ¿qué más podemos hacer para replantear la cultura organizacional? Los hombres tienen que involucrarse en las tareas de cuidado. Esto ya es un imperativo, pero no lo podemos dar por hecho. No podemos asumir que porque están encerrados con las mujeres, necesariamente van a hacer este tipo de trabajo. Ya nos contó Alexa cómo funcionan las tareas de cuidado en México. ¿Qué tenemos que hacer? Si las empresas antes, las que estaban trabajando en equidad de género, y bueno, y las que no, pensaban o hacían capacitaciones para incorporar a los hombres a los roles de cuidado, este es el momento de exacerbar eso, tener conversaciones de nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades son un término vanguardista que nos enseña que la equidad de género trae beneficios para los hombres, que la equidad de género trae libertad para los hombres.
al sacarlos de estereotipos como que los hombres tienen que ser proveedores, tienen que ser quienes siempre toman las decisiones difíciles, tienen que defender su territorio, tienen que defender a su familia, no pueden expresar sus sentimientos, los niños no lloran. Todo eso queremos destruirlo para que los hombres puedan ser los hombres que ellos quieran ser. Esas son las nuevas masculinidades y esas son las capacitaciones que ahora las empresas pueden hacer con sus empleados y empleadas en familia. Eso es algo que Adecuales llevamos haciendo durante los últimos 6 años y que ha sido maravilloso ver cómo le damos un giro a la equidad de género y hablamos tanto con mujeres como con hombres. Los subsidios. ¿Cómo sabemos que la economía del cuidado la estamos teniendo en cuenta? Como ya explicaron previamente, la economía del cuidado es todo aquello que hacen las mujeres que no está contabilizado. Que las mujeres laven, limpien, cuiden, atiendan, cocinan. Todo eso se llama la economía del cuidado, que es un trabajo no remunerado, que es invisible. Pero todo eso ayuda a que nosotros en las empresas tengamos tiempo para trabajar y ser productivos y ser líderes. Entonces, si nosotros teníamos algunos subsidios que tenían eso en cuenta, como mostró Ale en el ranking par que medimos si hay sala de lactancia, etcétera. Claro, hoy no estamos en una oficina, entonces no vamos a ir a usar la sala de lactancia, pero ¿qué subsidios podemos tener? ¿Cómo hacemos para trasladar los subsidios de gimnasio y de todo eso para que las mujeres tengan ayuda? Que alguien las ayude en su casa o que incluso alguien las ayude a hacer diligencias. Las mujeres todo el tiempo están haciendo diligencias, trayendo y llevando niños, comida, remedios. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlas con ese peso? Y lo último, el networking. Ya sabemos que para las mujeres es mucho más difícil hacer networking que para los hombres. ¿Por qué? Porque nos enseñaron desde niñas que la ambición no era femenina y que decir lo que uno quería y mostrar a dónde uno quería llegar no era femenino y estaba mal visto. Ahora imagínense en un escenario en el que estamos todos encerrados. ¿Cómo hacemos para decirle a las mujeres, tienes que ir a tomarte algo con tu jefe, tienes que ir a las reuniones de networking, tienes que ir al asado que van a hacer el sábado, cuando en ese momento no podían, mucho menos van a poder ahora todos encerrados? Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar espacios de networking a propósito. Nos reunimos a propósito por Zoom, por Hangouts, para tener espacios de networking en donde hablamos acerca de qué quieres para tu futuro, a dónde quieres llegar, cómo te ayudo a llegar hacia allá. Es networking a propósito. Siguiente, porfa. Ahora, segunda parte, procesos y políticas. Entonces, básico, y ya creo que lo dijimos hasta el cansancio en este webinar, hay que involucrar a las mujeres en los comités de crisis y en la toma de decisión. No tomamos decisiones de crisis sin las mujeres porque seguro que las tomamos sin enfoque de género y solo logramos abrir las brechas que ya existían. Licencias de paternidad, esto también lo mencionamos previamente. ¿Qué hay que hacer para tener una licencia de paternidad extendida? Es verdad que en México solo tenemos 1 semana para los hombres, de la cual el Estado se hace cargo. Nosotros, bueno, el gobierno, es que cuando decimos el Estado, el gobierno. Nosotros entonces como empresa decimos, yo me hago cargo. Yo extiendo la licencia de paternidad y yo decido si esa licencia es completamente remunerada, 50% remunerada, pero nosotros somos los encargados de equiparar las licencias de maternidad y paternidad si en nuestros países eso no está pasando. No podemos esperar a que eso se convierta en un tema legislativo si no podemos hacer la presión suficiente para que ocurra rápidamente. Si podemos hacerlo, excelente, pero mientras tanto, hagámonos cargo. ¿Cuál es la relación entre la licencia de paternidad y el liderazgo femenino? Que vi que preguntaron en el chat y como ya estoy en este tema, aprovecho a responder. Cuando los hombres se hacen cargo de las tareas del hogar, las mujeres tienen más tiempo para demostrar que son capaces en el trabajo, tienen más tiempo para ser más productivas, para ir a eventos de networking, para poder aceptar invitaciones o eventos o capacitaciones o incluso para estudiar. Todos estamos estudiando constantemente para ser mejores en nuestro trabajo. Entonces, y esto ya está comprobado, los países que tienen la mayor ampliación de la licencia de paternidad tienen más mujeres en posiciones de liderazgo. Solo entren a ver las cifras en Escandinavia y se dan cuenta. ¿Qué tanto queremos acercarnos nosotros a eso? Nosotros decidimos, pero el vínculo ya está ahí y ya ha sido comprobado. Siguiente. Indicadores con enfoque de género. Cuando hacemos evaluaciones de desempeño, nosotros a veces tenemos en cuenta aspectos que son subjetivos. ¿Cuánto tiempo esta persona se quedó en el trabajo? ¿Hasta qué hora me contesta los mensajes? ¿Qué tan disponible está? Entonces hacemos un chequeo de su evaluación de desempeño.
Todo esto no tiene enfoque de género, porque el tiempo y la presencialidad son dos variables que atentan contra las mujeres, porque las mujeres están a cargo de todas las tareas del cuidado, como ya lo establecimos. Entonces, replanteemos los indicadores. ¿Cómo estamos midiendo la productividad? ¿Cómo estamos midiendo el desempeño? ¿Hay alguna variable ahí que no tenga que ver con el resultado, sino con el proceso? Eso nos interesa. Nos interesa que las personas cumplan metas y muestren resultados. Y ahí es donde tenemos que empezar a replantearnos ciertas cosas. Y en términos de violencia, la violencia que han vivido las mujeres en el ámbito familiar durante esta época ha sido monstruosa, muchísimo más grande que la que habían vivido previamente, porque ahora están confinadas con sus agresores. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacernos cargo de eso también? Hagamos capacitaciones de acoso y de violencia sexual con las familias y mostrémosles a las mujeres cuáles son los mecanismos que pueden tener para acceder a este tipo de líneas de respuesta que las ayudan a salir de ámbitos de violencia. En México, como en Colombia, hoy en día las mujeres pueden acceder a sitios como OXXO para avisar que son víctimas de violencia y que se active una línea de acción para protegerlas. Hagamos uso de esas líneas y las empresas hagámonos corresponsables de evitar y de atender la violencia contra las mujeres. Si tenemos psicólogos o abogados en nuestros equipos, enterémonos de cuáles son las vías para ayudar a las mujeres a salir de este tipo de problemas. Siguiente, porfa. Entonces, ¿qué propone Adecuales para que podamos seguir caminando hacia la equidad de género? Yo creo que esto entra en relación con la herramienta que nos presentó Her Safe Place para ver cómo estamos en términos del COVID en esta época. Esta herramienta nos permite ver cómo estamos en equidad de género y cómo podemos medirnos año a año para saber cómo nos desempeñamos. Entonces, el Ranking PAR es gratuito, lo tiene que llenar solamente una persona que suele ser él o la directora de recursos humanos o lo delega sin problema. Solo utiliza datos cuantitativos, no le vamos a preguntar a nadie su percepción, ni vamos a entrar en temas subjetivos, ni tenemos que entrevistar a todo el mundo. Una sola persona, un cuestionario, una plataforma online, 67 preguntas que al final nos permiten tener resultados año a año sobre cómo estamos en equidad de género, pero además nos permite medirnos con 800 empresas alrededor de Latinoamérica. Esta es una manera que nos enseña, o sea, más allá de rankearnos, que es chévere y el top 10 sale publicado en todos los medios de comunicación, nos enseña para saber qué tenemos que hacer en equidad de género y cómo seguimos promoviendo este tipo de iniciativas. Siguiente, please. Ya lo explicamos, puedes seguir. Ya explicamos qué es el Ranking PAR. ¿Por qué es imperativo entonces abordar estos retos? Y con esto cerramos la conversación, siendo las 11:02 de la mañana. Siguiente, please. Estas son las 3 cosas que nos gustaría que tengan muy en cuenta cuando salgan de esta conversación. 1, las brechas están aumentando y está en nuestras manos impedir que las brechas se intensifiquen y que tomemos medidas para abordarlas. Esto es un hecho, no hay que hacerse preguntas, ni hay que hacer 800 webinars, están ampliándose las brechas, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si ya veníamos trabajando en equidad de género, este es el momento para hacer hincapié. No es el momento para parar y para aplazar y para decir ahorita no tenemos plata, no tenemos tiempo. Solo va a empeorar la situación de la desigualdad si no lo abordamos en este momento. Segundo, tenemos que estar en sintonía con todos nuestros stakeholders, nuestros clientes, nuestros accionistas, los proveedores, las comunidades, para asegurarnos de que el enfoque de género se da de manera transversal, como todos los aspectos de sostenibilidad corporativa. ¿Cómo hacemos para cuidar cada uno de nuestros stakeholders? Eso es liderar desde el cuidado y eso es también tener el enfoque de género presente. Y lo último, la equidad de género no es un accesorio para épocas de abundancia, de ay, ahora sí podemos invertir en diversidad. Es una necesidad constante. Con esto entonces damos por terminado el webinar. ¿Qué queremos ahora? Que Valeria por favor nos ayude a levantar las preguntas que salieron en el chat, que no hemos contestado durante la conversación, que le pueden hacer a cualquiera de las personas que ustedes quieran o a todas sin problema. Y mientras tanto, mientras contestamos las preguntas, que por favor ustedes puedan contestar la encuesta para que podamos saber cómo nos fue en este webinar.
Lo único que tienen que hacer es tomarle una foto al código QR que aparece en su pantalla. Inmediatamente ahí les aparece la encuesta, la contestan y la mandan. Entonces, bueno, les quiero agradecer un montón y quiero agradecerle muchísimo a nuestras co-anfitrionas de Her Safe Place y a Ale por hacer de este espacio una realidad. Aquí están los datos de contacto de Her Safe Place, también están los datos de contacto de Adecuales en la diapositiva anterior. Vamos a estar intercambiándolas para que puedan ver todo y entonces abrimos el espacio para preguntas. Hola, buenos días para todos y para todas. En el chat ha habido pues mucha actividad, digamos que tenemos preguntas más relacionadas a la sustancia de la discusión que hemos estado teniendo, muy en la línea de evidenciar cuál es esa relación entre trabajo del cuidado y los retos que está presentando la coyuntura del COVID para las empresas y para las mujeres de estas empresas. También tenemos una pregunta que normalmente siempre nos hace y que me gusta mucho, siempre nos hacen y me gusta mucho que la hagan porque permite llevar la discusión un paso más allá, y es porque hablamos de equidad de género y no de igualdad. De pronto nos podemos referir a eso también después de hacer énfasis en la relación entre cuidado y equidad de género. Y también estuvo una pregunta latente y es cómo podemos justificar esta inversión en equidad de género para las empresas en este momento de crisis. Entonces, de pronto podríamos referirnos a esas tres cuestiones mientras otras personas hacen más preguntas por el chat. Pues si quieren comento, sobre hoy en día cómo se involucra el tema de cuidado. En realidad es que la nueva realidad que la crisis nos puso de frente es que la operación de las empresas, como comentamos, se está viendo traslapada con la realidad familiar. Entonces ya no son dos esferas separadas, son esferas que están completamente juntas, mezcladas, en donde la colaboradora, el colaborador tiene que lidiar con dos temas al mismo tiempo. Y eso es sin considerar niveles, ¿no? Y son dos temas al mismo tiempo y además son temas complicados de por sí, porque si bien antes, como comentamos, este tema del trabajo flexible y los horarios flexibles, las facilidades que puede dar una empresa que tenga una vocación de incluir perspectiva de género, si bien puede ser que eso ya esté incluido, la nueva variable es la cuarentena, y la cuarentena implica que no hay terceras personas que apoyen en los cuidados de las familias, en primer lugar las escuelas, ¿no? Entonces, independientemente de la manera en la que estén organizadas las familias, y aunque antes hubiéramos tenido un modelo que se acomodara, digamos, considerando una perspectiva de género, de repente inclusive eso hoy se tiene que reconsiderar. Y lo que hemos platicado es que se tiene que reconsiderar no solamente para atender hoy, sino que es la gran oportunidad para llevarlo siempre a otro nivel, porque así, esa es la realidad. La realidad es que no vivimos en esferas separadas. La realidad es que cada individuo vive, digamos, lleva su vida de esta manera sistémica, en donde la familia, el cuidado personal, el cuidado de la salud personal, el cuidado de su comunidad interna, está paso a paso con su desempeño profesional, todo está así. Entonces es una gran oportunidad hoy para asumirlo, y eso implica muchísimas cosas. Mencionaba Mía este tema de subsidios. Bueno, hoy nada más el tema del costo de luz por el home office, por el teletrabajo, por el que las familias ahora están trabajando en sus casas, se dispara el costo de comunicación, el costo de
los programas de datos que tienen los celulares, si cuentan con el hardware suficiente o no para soportar las plataformas que se utilizan o se requieren en el trabajo, ¿no? Si su celular es suficiente, si necesita un iPad, si hay cuántas computadoras hay en una casa donde dos personas, ¿no? Los dos adultos tienen un trabajo y hay dos adolescentes o hay dos niños de primaria, cuántas computadoras se necesitan, en qué momentos, a qué horas. Digamos, este es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso que, como decía Mía, es tan importante preguntar, porque esas variables que antes a las empresas no nos importaban, de repente hoy, claro que cobran una relevancia, porque entonces van a afectar tu productividad. Y aún así, considerándolo, vean, Forbes publicó hace unos días que se ha disparado la productividad en México 28%. Y claro, nos regresamos. Por supuesto que es productivo contar con esquemas flexibles. A mí me encanta pensar en este 28% y al mismo tiempo, y como todo, ¿no? Tiene un lado positivo y un lado negativo. Yo hoy digo en las condiciones a costa de qué también, ¿no? O sea, a costa de estos horarios, de esto que se perdieron las fronteras y dónde están las vulnerabilidades, y la vulnerabilidad, cuando se te disparan tus vulnerabilidades, no son sostenibles tus esquemas productivos. Finalmente te los van a afectar. Entonces, bueno, paso la palabra para rebotar ideas. Pues una de las preguntas que vimos en el texto, y como bien comentó Valeria, para Ida y para Diana, que es una pregunta muy similar, sí, yo te contaría que una campaña de comunicación y también considerando el lenguaje en el que hacemos estas comunicaciones es crucial, sensibilizaciones y capacitaciones en cuanto a masculinidades, sesgos inconscientes y estereotipos. Creo que definitivamente también son herramientas que se puede utilizar para mandar este mensaje y que también son cosas que hacemos en iQuales. No sé si Mía también quisiera agregar un poco más por esa parte. Sí, y aprovecho para hablar acerca de el tema de las masculinidades, que sé que también está rondando mucho en las cabezas de los participantes. Efectivamente, no es lo más natural para una empresa que trabaja en equidad de género pensar en trabajar con hombres inicialmente. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que si entrenamos en liderazgo femenino a todas las mujeres del universo, y sin embargo, las mujeres siguen haciendo 3 veces la carga de tareas del cuidado que los hombres, no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque físicamente no vamos a tener el tiempo, ni la energía, ni el poder para llegar a una posición de liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener conversaciones con los hombres y de hecho en iQuales cuando hacemos los talleres de nuevas masculinidades, en general los hacemos solo con hombres y a veces los dicta una mujer, a veces los dicta un hombre, dependiendo de lo que veamos en cada empresa. Y de lo que hablamos es justamente de lo que les mencioné anteriormente y es cómo se construye la masculinidad y cómo la hemos construido tradicionalmente en Latinoamérica. Hemos construido la masculinidad para pensar que los hombres no tienen nada que ver en el ámbito del hogar, que ellos no pueden expresar lo que sienten, que todo lo que hacen en el hogar lo hacen mal, porque cuántas veces no ha pasado que un hombre quiere cambiar un pañal o quiere cocinar o quiere limpiar y nosotras les decimos, eso así no se hace, mejor lo hago yo. Entonces, a veces eso pasa o a veces ni siquiera quieren hacerlo, pero el punto es que nosotras y nosotros tenemos que crear nuevas concepciones de la masculinidad en donde el cuidado sea parte fundamental de la masculinidad y no sea algo que disminuye la masculinidad. Hoy en día, cuando un hombre expresa sus sentimientos, prefiere incluso quedarse en su casa cuidando a sus hijos que trabajando, o no quiere acceder a la violencia para defenderse a sí mismo o a otros, nosotros demeritamos a ese hombre, cuestionamos la masculinidad de ese hombre. Es que es como débil, es como otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para replantearnos la masculinidad, incluso nosotras, para decir, eso no es lo que yo espero de un hombre? Yo espero que sea una persona integral, como lo soy yo. Porque si un hombre no espera que yo llegue a una posición de liderazgo, es igual a un hombre
que a una mujer que no espera que un hombre cuide a un hijo o que exprese un sentimiento. El machismo ahí es igual. Estoy siendo yo machista con él y él machista conmigo. Entonces, tengamos este tipo de conversaciones. Obviamente eso hay que hacerlo bien hecho, con técnica, para saber cómo llevamos a los hombres a concebir el cuidado y la paternidad de otra manera. Como la paternidad como parte de lo que ellos hacen. Otra cosa, cuando se implementa la licencia de paternidad extendida y las empresas asumen el costo de eso, como les digo, al final lo que va a pasar es que los roles de cuidado en el hogar se equiparan y por ende las mujeres llegan a posiciones de liderazgo. No al otro día, pero esto sí es lo que pasa en el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Lanzamos en México nuestra política de extensión de la licencia de paternidad y resulta que los hombres no se la toman. Y entonces, no, mía, lo que tú me dijiste estaba mal. Pues porque mira, no, igual no se la iban a tomar. Entonces, ¿sí ves? No. Porque cuando un hombre nunca se le ha dicho que esa es su tarea, él no va a decir al otro día, uy, qué maravilla, me voy a tomar toda la licencia de paternidad, porque además ellos creen que eso va en detrimento de su evaluación de desempeño. O sea, no lo han dicho, como es que si yo me tomo la licencia de paternidad, mi jefe va a creer que yo no estoy comprometido. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que lanzar la licencia con acompañamiento, con capacitaciones y conferencias para que todo el mundo entienda que la empresa quiere que esto ocurra y eso es un plus para los hombres que lo están haciendo, cómo se entiende la paternidad, etcétera. Pero además, los líderes tienen que dar ejemplo. Son los líderes hombres los que primero se tienen que tomar la licencia de paternidad y hacer videos y lanzar la campaña de comunicación y decir, esto es bueno, a nosotros nos gusta en esta empresa que la licencia de paternidad sea una realidad, esto nos interesa como empresa, esto nos hace crecer. Como todos los temas de liderazgo que uno tiene que asumir cuando toma una decisión que cambia la cultura en algún punto de la organización. Eso sería como en ese tema. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ahorita ha comentado Luz Montufar sobre un protocolo para crisis. Las invitamos a que entren a rutacovid19.com, que es la herramienta que les acercamos. Ahí empezamos a hablar sobre este tema de un protocolo de gestión de la crisis como tal, como una ruta de acción, pues algo inmediato, que incluye estos 3 temas: cuidado, economía y la parte de salud, ¿no? Entonces, eso es una propuesta, por supuesto que es on the go y se irá enriqueciendo con las mejores prácticas. También ahorita Xochitl comentaba mucho en el chat, ¿no? De los detonadores de violencia ahorita al interior, con este tema de las nuevas masculinidades. Y justo es eso, ¿no? Ahorita estamos hablando como las mujeres, Xochitl pone en la mesa, pues es que los hombres les detona esto porque es un cambio muy abrupto y entonces le gritan a los niños y entonces, ¿no? Entonces hay que pensarlo como un sistema. Es una familia. Y al final, como negocio, el que esté ocurriendo eso, por supuesto que te va a pegar en la productividad en las empresas. ¿Y qué es lo que queremos? También, o sea, un tema es, si sube el estrés, te baja el sistema inmunológico y en este contexto sanitario tenemos que tener también mucho cuidado con eso. Entonces, es pensarlo justo con este enfoque sistémico. Justo les adelanto un poquito, pero bueno, luego lo difundiremos también. En semana y media UNICEF va a empezar a sacar tutoriales y cursos para familias, justamente por este tema que está ocurriendo. Entonces, por supuesto, teniendo los contenidos que van a ser públicos, pues los circulamos y que ustedes nos ayuden a llegar, a que lleguen a más empresas también para que lo difundan con sus empleados. Me parece que hay muchas empresas que están haciendo esfuerzos como a nivel familiar, o sea, acercándoles que sí, cuentos, que sí, etcétera. Y que este contenido, ojalá lo pudieran tener todas las empresas, pero si no, hagamos uso de lo que es gratuito y que pueda estar llegando a todos. Y aprovechando de las primeras preguntas, alguien comentaba que si había cifras en el tema de embarazadas y ascenso, contratación. Y sí, o sea, acorde a cifras de CONAPRED, el embarazo es el factor de mayor discriminación para contratación y también para ascenso en México. Y en Ciudad de México esto se intensifica. Y esto va relacionado con otra pregunta que no anoté el nombre de quién, pero decía, no entiendo bien cuál es la relación de la licencia de paternidad y el ascenso jerárquico de las mujeres. Hay un tema de competitividad
que justamente, por ejemplo, desde el embarazo, suele ser una práctica que aunque no está permitida por ley aquí en México, sí es una práctica institucional que se hace y te preguntan si estás embarazada o no, si piensas tener hijos, cuál es tu estado civil y cuál es tu plan como familiar, ¿no? Porque eso, digamos que te reduce puntos desde la contratación, o sea, ni siquiera ya en el ascenso. Hay un estudio que hizo la OSD sobre cuando vas teniendo hijos, depende el número de hijos que vas teniendo, cómo va bajando pues tu competitividad para ser contratado ascendida. En el hijo 1 baja como un 10%, en el hijo 2, 30%. Y esa es una realidad. Entonces, estas medidas, una medida es la licencia de paternidad. Por supuesto que tiene que haber intervenciones más integrales, pero lo que estaban haciendo en Finlandia justamente es obligatoria la licencia de paternidad el mismo tiempo. Como decía Mía, a lo mejor en algunos países no funciona si te la quieres tomar, te la tienes que tomar. ¿Por qué? Porque esto pone al mismo nivel tu competitividad hombre-mujer para desempeñar el mismo cargo. Entonces, no es que la mujer se vaya a ir porque ella es la que se embaraza, pues sí, pero para embarazarse necesita un hombre, ¿no? Entonces, pones al mismo nivel hombre y mujer en competitividad para que profesionalmente ese no sea un factor ni de discriminación para la contratación y para el ascenso, ¿no? Entonces, bueno, esas son como de algunas dudas que por ahí venían. Alguien ahorita comentaba que se sugería de los subsidios durante la crisis. Alguna de las prácticas que hemos visto y que incluso con el comunicado ayer de Administración Federal, la misma Administración Federal del Gobierno Federal lo va a hacer, es las personas que ya estaban en confinamiento porque eran del grupo vulnerable en riesgo por la contingencia sanitaria, se les sigue pagando como se les sigue cubriendo su sueldo hasta 1 de agosto, ¿no? Digo, es el ejemplo que ahorita está dando el gobierno federal y lo que hemos visto en las empresas, en algunas empresas donde hicieron acuerdos colectivos para reducción de salarios en ciertos niveles. Alguien que no se tocó, pues fue justo tomando como en consideración esta perspectiva de género, pues estos grupos vulnerables, por supuesto las personas que están en embarazo y lactancia, ¿no? Y bueno, creo que fui contestando algunas de las que fueron saliendo por ahí. Y bueno, nada más como confirmar lo que ahorita creo que Paola, Alexa, Mía comentaban. Sí, creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los sesgos y estereotipos de género no solo son de los hombres, sino este sistema, ¿no? En el que hemos crecido, creado y co-creado, pues mujeres y hombres tenemos esos estereotipos de género. El tema es hacer consciente de ello y cómo podemos transitar hacia que lo vivamos. Ahorita que decía Mía, las licencias de paternidad y los jefes, ¿no? Tienen que saber que no se liga con el desempeño. Pueden ser jefas también. Y no por ser mujeres nos asegura que está muy clara esta relación, ¿no? Entonces, solo, digo, como siempre nos referimos, ¿no? Como las mujeres, la realidad de las mujeres, solo sí tener esto en consideración, que es una realidad con la que nos vamos a topar y que lo tengamos muy presente en nuestra toma de decisiones, incluso también en la gestión del COVID. Muchas gracias, Águeda, Paola, Alexa, Mía, por esta conversación tan rica que tuvimos esta mañana. Creo que una de las conclusiones más importantes es que tenemos que gestionar esta crisis con enfoque de género y que en este momento hay herramientas para hacerlo, las herramientas que nos ofrece Hair Safe Place y las que nos ofrece Adecuales también son vitales, integrarlas y tomar a partir de esta información que nos pueden entregar decisiones mucho más pertinentes, entendiendo también que esta crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres por las condiciones pues, de las que hablamos hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Las preguntas estuvieron geniales, creo que enriquecieron mucho la discusión y sin duda quedan todavía muchas cosas por discutir. Las invitamos y los invitamos a que sigamos en contacto a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, tanto las de Adecuales como las de Hair Safe Place, para que sigamos dando este
esta conversación y lo más importante, digamos, avanzando en el camino de la equidad de género para las empresas en América Latina. Muchísimas gracias y nos veremos entonces en una próxima ocasión.